que legitiman el racismo y facilitan la impunidad junto a las prácticas y políticas migratorias y que cada año se cobran la vida de miles de personas, nunca dejaremos de denunciar la violencia ejercida en las fronteras, la falta de acceso a la movilidad internacional y la especial dificultad que tienen las personas del sur global, así como las estrategias de desinformación que deshumanizan y criminalizan a aquellas personas que ejercen el derecho a migrar. Normalmente cuando escuchas a los políticos hablar de efecto llamada, son cosas que interpelan a la forma en la que piensan cómo tienen que hacer la política migratoria en general, sobre todo la política de acogida o de no acogida en ese sentido. Y si miramos la estructura de cómo funciona el sistema propio de acogida, nos damos cuenta de que no es algo insignificante. Tuvimos a un fiscal que observó que existían detenciones ilegales por más de 72 horas sin autorización judicial en Arguineguín, lo que es un delito de detención ilegal. Ese fiscal solicitó, recurrió el archivo para que se investigara y fue al muelle e impulsó que la jueza se llegara al muelle para preguntar expresamente a los policías que estaban ahí y a los migrantes que estaban ahí si estaban o no estaban detenidos. Bueno, y se confirmó y quedó grabado que tanto las policías como los migrantes confirmaron que estaban detenidos más de 72 horas, 20 días, sin autorización judicial. Sin embargo, el asombro es que después de que este fiscal, en esta buena práctica, consiguiera incorporar a la causa judicial estas pruebas, estos indicios de detención ilegal, se produjo su cese. Que aunque la población migrante quiera salir por las vías legales que existen, porque nadie quiere poner su vida en una embarcación, no se les está dejando esa posibilidad, no se les está dejando coger su sueño y el dinero que han ahorrado sus familias, esos miles de euros para poder viajar e intentarlo a través de un vuelo directo a Gran Canaria o a Madrid, ¿no? Entonces todo esto al final empuja a que tengan que jugarse la vida, que haya embarcaciones que hayan desaparecido y que hayan fallecido y que las hayamos asesinado con estas políticas migratorias, que al final lleguen, no les prestemos ningún tipo de garantía ni asesoramiento, ni les miremos a los ojos y les invisibilicemos y deshumanicemos completamente. El 6 de febrero del 2014 hubo un grupo grande de personas que intentó acceder a Ceuta, ya que no tenían otra vía de acceso, intentaron hacerlo bordeando el espigol de una playa llamada Tarajal. Cuando las personas se tiraron al agua, eran un espigón de pocos metros y querían llegar a la orilla para estar a salvo. Sin embargo, lo que encontraron fueron pelotazos de goma, salvas detonadoras y gases lacrimógenos, que acabó con la vida de 14 personas y a muchas de ellas, mínimo 23, fueron devueltas en caliente. Todavía no hay justicia por los 14 muertes en el mar en Tarajal, el 2014. Tenemos que tener en la mente, en la memoria, todos los muertes que son en el mar. Empezaron a entrar muchas personas a través de la frontera, de las dos fronteras, tanto en Benzu como en Tarajal. Fueron momentos muy complicados porque también en esos días hubo muchísimas devoluciones a Marruecos, porque sí que entraban muchas personas, pero también se produjeron muchas devoluciones porque la policía hizo muchas redadas en la ciudad. El día 13 de agosto recibimos un mensaje por parte de unas compañeras que estaban aquí en Ceuta advirtiéndonos de que estaban trasladando a niños a la frontera del Tarajal y a los pocos minutos nos confirmaban que habían sido devueltos a Marruecos, ¿no? Se trata de niños que estaban dentro del sistema de protección de menores y teníamos conocimiento de que estas devoluciones se estaban efectuando sin ningún tipo de garantía. Se produjo una flagrante violación del principio del interés superior del menor que nos obliga a, cada vez que tenemos a un niño o una niña delante, pensar cuál es la mejor decisión para este niño o para esta niña, garantizar, ¿no?, su derecho a la vida, su dignidad, su derecho a la educación, su derecho a la supervivencia, su derecho a un nivel de vida adecuado, ¿no?, que está, no lo olvidemos, en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, y
muy importante, se vulneró el derecho de los niños también a ser oídos. En España el discurso del odio ha tardado en calar, pero ha calado, ¿no? Y ha calado efectivamente contra una Diana que tiene un rostro, y es un rostro de niño, ¿vale? Y es un rostro de niño solo, es un rostro de niño o de niña no acompañado, es un rostro de niño o niña migrante. La dinámica de Ceuta fue totalmente cambiante porque en menos de 2 días, pues lo que os decía, entraron miles de personas, entre ellos más de 1000 niños, y la respuesta que se dio en un principio fue inexistente, o sea, era responsabilidad, por así decirlo, de la sociedad civil, de vecinos y vecinas, de los colectivos que estamos trabajando en terreno, dar una respuesta, porque si no las personas ni siquiera tenían comida ni ropa, y poco a poco pues se dio una siguiente respuesta, sobre todo para los menores. Se abrieron las naves del Tarajal, es decir, durante los primeros meses todos los mayores de edad que entraron en mayo estuvieron en calle sin ningún tipo de respuesta, porque aquí en Ceuta nunca ha habido ningún tipo de comedor social, de duchas públicas, de albergues para personas en situación de calle, nunca. Entonces esas personas, que eran pues más de 10.000 personas, muchas de ellas fueron devueltas a Marruecos, cuando a las 2 primeras semanas se hizo una aproximación de que más de 5.000 personas fueron devueltas a Marruecos, y todas las que se quedaron sí que se quedaron en situación de calle por toda la ciudad. Y específicamente, no solo de la apertura de fronteras, sino de un poquito antes, empezamos a notar en calle un aumento muy grande de chicos en situación de calle, menores o muy jóvenes, que vienen nadando. Y últimamente han salido bastantes noticias, y es algo que nos preocupa gravemente y que no se pone el foco y que no se está hablando, que es que muchos de estos chicos que llegan nadando desde el puerto de Beniansar y que llegan a la costa de Melilla, muchos de estos chicos mueren en este trayecto. Los saltos del 2 y 3 de marzo marcaron un poco un hito dentro de un año que había sido de cierta tranquilidad. Hubo unos saltos en los que intentó mucha gente, población subsahariana sobre todo, traspasar y llegar a España, todos ellos con la intención de solicitar protección internacional, y hubo por una parte un abuso de la fuerza claro en el momento de intentar intervenir con estas personas, y luego por otra parte cuando estas personas intentaron hacer su entrevista o plantear su solicitud de protección internacional, hubo una serie de irregularidades. Lo que ocurrió el 24J en Melilla es como la gota que ha desbordado el vaso. En la historia de la frontera terrestre es la mayor vulneración que ha podido ocurrir, ¿no? En este caso. El cinismo del gobierno, que salió directamente cuando estábamos hablando de más de 37 muertos, en ese momento el gobierno salió diciendo que la fuerza marroquí habían hecho bien el trabajo. Yo creo que si esos cuerpos no fueran negros, el discurso del presidente del gobierno español ese día le hubiese valido mínimo una dimisión, si no fueran cuerpos negros. Entonces yo creo que la impunidad se está normalizando en la frontera porque estamos ante cuerpos que se entiende que esos cuerpos pueden sufrir sin que no pase nada, ¿no? When he arrived, he pushed Muhammad in his eyes, like you see. They pushed it with no any reason. And they lay him down, and three guards push him in his back and kick him in this place. El análisis es de ver un poco a nivel geográfico dónde se sitúa cada centro, y ahí entenderemos como la utilidad o la inutilidad, en este caso, de esos centros. Están todos en ciudades de costa o en ciudades de primera llegada. Yo creo que es una política perversa, que no solo lo aplica España, sino que lo aplican prácticamente todos los países que están en la costa mediterránea. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque
en esta nave que se ha gestionado por parte del Ministerio del Interior se estaban cometiendo vulneraciones de derechos fundamentales sistemáticas, y si la dignidad de las personas migrantes se pisotea de una manera tan fuerte como se ha hecho, no os quiero decir el derecho a un intérprete, a una entrevista reservada con su abogado, la asistencia jurídica gratuita, el derecho a la libertad, a la integridad física. Entonces, al final, si algo tan esencial como es la dignidad y el respeto a la intimidad y a lo que una es y lo que uno es, si esto se pisotea, todos los demás derechos vienen de la mano. La gente que llega a Ceuta y a Melilla, se sabe que son dos ciudades de los que no se pueden salir. Estamos en un sitio donde nos dicen que estamos en un centro como los CETIs, que son a régimen abierto, pero a régimen abierto en una cárcel grande, porque nadie puede salir de Ceuta o de Melilla. Pues Ceuta es para los emigrantes y refugiados es como una cárcel, puesto que realmente llegan a Ceuta, llegan a territorio español, pero no se les reconoce llegar a territorio europeo. El salir de Ceuta a territorio Schengen realmente está prohibido, entonces el derecho de libre circulación no lo tienen y puede salir, lo más pronto que puede salir serían 3 meses, y aquí hemos vivido situaciones hasta de 5 años. Yo conozco como mucha gente que estaban en los centros y sabe, y pasando todo el tiempo ahí en el centro y salen sin papeles, y al final se fueron de aquí en Tenerife y sabe, están ahora como Barcelona o Madrid otra vez en los centros para conseguir los papeles, y eso no es normal. Yo lo llamo una política de desgaste. Es decir, no solo una política de contención, sino una política disuasoria. ¿Y todo eso para qué? Yo creo que es para no dar una buena acogida, porque entienden que si acogemos respetando los derechos de esas personas, pues esto puede generar lo que ellos llaman efecto llamada para que otros puedan venir. Muchos periódicos han compartido, como te decía, estos bulos, estas ideas, esta sobredimensión del fenómeno migratorio, pero además no han cortado toda la cadena de comentarios y todo lo que se ha generado alrededor de eso que han publicado, ¿no? Me parece que eso también es irresponsable. Han sobredimensionado el fenómeno migratorio de los 2 últimos años, han deshumanizado a las personas migrantes, porque además siempre se han utilizado los mismos apelativos, ¿no? Oleada, invasión, saturación, ¿no? Son calificativos que no son usados casualmente, ¿no? Que hacen que un problema parezca más grande de lo que es y mucho más grave de lo que es. Eso hemos escuchado todo, que viene quitarnos el trabajo, viene que son muy agresivos y vienen a robar, oye, todas las cosas. Yo creo que el problema que deberíamos cambiar la gente de aquí, por lo menos la gente que hablan de tema de racismo, deberían cambiar la mirada, porque lo que digo, emigrar es un derecho y el tema de racismo que se vive en las calles, eso seguimos viviéndolo en los puestos de trabajo, en la calle, que dice esos negros, esos moros, y aquí cuando llegamos parece que somos delincuentes, te meten en un calabozo 72 horas, y entonces eso no merecemos eso. Vimos a la persona migrante como un otro, no como una persona miembro de nuestra sociedad, como una persona que forma parte activa, y hemos interiorizado que las personas migrantes son válidas en la medida en que contribuyen con su esfuerzo productivo, ¿no? Las personas migrantes son válidas en cuanto personas trabajadoras. La migración se trata del mismo modo que el resto de identidades culturales las que posee Ceuta. Es una realidad que se periferiza, ¿no? Se lleva a las afueras de la ciudad, que se intenta invisibilizar y sobre todo que se vulnera de manera sistemática, tanto a nivel político pero también a nivel social. Y además que no se realiza ningún tipo de incidencia para que este tipo de personas, estos colectivos, puedan realmente vivir en dignidad en la ciudad. Nos queda mucho trabajo en la ciudad de Ceuta para reconocernos mutuamente y poder derivar todas estas fronteras que no son solo físicas, ya lo digo, son también culturales, sociales y sobre todo simbólicas. Pero lo que explica el hecho de que va aumentando la violencia en la frontera es la impunidad que se está estableciendo, ¿no? La impunidad que se está normalizando después de todos los casos, como el caso del Tarajal, que se archivó varias veces, se abrió, se volvió a archivar. Hay como una impunidad que hace
sentir a las personas, a la fuerza de seguridad que están en la frontera, que se pueden permitir hacer de todo, aun habiendo tratados internacionales, leyes que defienden los derechos de las personas que pasan ahí, pero luego esa impunidad responde también a una lógica racial, que no podemos analizar lo que ha ocurrido en Melilla sin un componente racial. Es muy importante, porque los cuerpos que hemos visto son cuerpos negros, cuerpos que históricamente se ha considerado como desechos, cuerpos que se ha considerado que se puede violentar, se puede exponer sin ninguna consecuencia.